Bienvenidos a Energía 21. Mire, en las ciudades nos encanta vivir a todos, ahí tenemos más bienestar que en otros lugares, pero resulta que las ciudades son un problema para quienes planifican, sobre todo, qué hacer con los residuos. Somos un gran dilapidador de restos en las ciudades y con esos restos que se derrochan, se desperdician, enferman y otras cuestiones, podríamos estar generando mucha de la energía que necesitamos en la misma ciudad. Este tema lo vamos a abordar con el ingeniero Ricardo Carstens, primero quien hace posible el encuentro, y ya vamos a los desarrollos urbanos y la energía en esos desarrollos urbanos. FECOBA, Federación Entidades de Combustibles, presenta Energía 21. Hablábamos que la energía más barata es la que no se utiliza. O sea, si logramos hacer el mismo trabajo, ¿verdad?, con menos energía, tenemos una situación de ganancia, ¿verdad? El ambiente urbano es quizás un hábitat en el cual nos tendríamos que atardar para examinar esto más de cerca, porque lamentablemente el ambiente urbano es un ambiente donde se desperdicia la energía innecesariamente, por un lado, y no se aprovecha la energía que podría generarse por el otro lado. Y sería interesante quizás hablar de algunos temas relacionados con esto. El más sencillo es la misma estructura de la ciudad. La estructura de la ciudad requiere movimiento de gente y ese movimiento de gente requiere de métodos más eficientes de traslado. Sin embargo, podemos elegir métodos menos eficientes de traslado, como son los colectivos, por ejemplo, el tránsito, digamos, los rodados, los vehículos a gasoil, los vehículos con motor a explosión, son elementalmente sumamente ineficientes. Si nosotros lográramos, por ejemplo, reemplazar los vehículos de transporte público por vehículos eléctricos, ¿verdad?, lograríamos, por un lado, centralizar la generación de electricidad, que nos va a dar mayor eficiencia. O sea, vamos a tener una central eléctrica que va a generar electricidad a bajo costo. Con esa energía eléctrica vamos a recargar las baterías de los vehículos que van a transitar por la ciudad. Pero a su vez, no vamos a estar generando la temperatura y los gases que generamos con vehículos a motor a explosión que se desplazan dentro de la misma ciudad. Para que esto sea más claro, para que la persona que está escuchando esto lo visualice mejor, yo propongo que vayamos a un subterráneo y en vez de tener un vagón eléctrico con motor eléctrico, pongamos en su lugar un colectivo con motor diésel. Por supuesto que a la media hora no habría más una sola persona en el subterráneo, porque las emanaciones, el dióxido de carbono, las temperaturas llegarían a puntos insospechados, ¿verdad?, e insostenibles. Entonces, ¿qué pasa si nosotros como política decidimos que la mayor eficiencia en el transporte público es a través del vehículo eléctrico? No sería una novedad. Hay muchos países del mundo que tienen transporte eléctrico dentro de los ámbitos urbanos, ¿verdad? Muchos de ellos inclusive ni siquiera tienen vehículos con motores eléctricos, sino que tienen, por ejemplo, en Suiza hay ciudades que tienen
transportes públicos en base a equipos con giróscopos, ¿verdad? O sea, tiene un gigantesco giróscopo dentro del equipo que cuando llega a la terminal lo recargan con energía, le cargan energía al giróscopo haciéndolo girar y después sale a hacer su recorrido y vuelve a recargar. O sea que no tiene baterías y no tiene motor eléctrico, lo que tiene es un giróscopo, ¿verdad? Nada más. Desde el punto de vista técnico, hacer un ómnibus eléctrico ya no es ninguna novedad, ya no es nada especial. Se fabrican, uno puede por internet encargar un ómnibus eléctrico y le mandan el ómnibus eléctrico, está todo perfecto. Es una decisión de tipo económico y político. El transporte eléctrico tiene enormes, pero enormes ventajas sobre el transporte con motores de explosión. El mantenimiento es mucho menor. El vehículo eléctrico cuando está parado no consume ni genera calor ni genera gases, mientras que el transporte público con motor de explosión, cuando está parado en un semáforo, el motor sigue funcionando, sigue sacando dióxido de carbono por el caño de escape, sigue calentando el ambiente, sigue envenenándonos a todos. El vehículo eléctrico cuando llega a un semáforo para, silencio absoluto. O sea que si nosotros aceptáramos esa premisa que la energía más barata es la que no se usa, descubriríamos que todo el transporte público se podría volcar a lo eléctrico, ¿verdad? Y tendríamos grandes beneficios económicos y ambientales, que a su vez repercutiría en el restante del hábitat, porque si nosotros no calentamos el ambiente con motores a explosión que están permanentemente expeliendo cantidades monstruosas de kilocalorías, no necesitaríamos entonces aires acondicionados tan fuertes para poder bajar las temperaturas ambientales a un nivel que sea más aceptable para nosotros. O sea que, nada más que modificando un solo factor, que es la propulsión terrestre sobre superficie del vehículo comunitario, llamado ómnibus, transformándolo de motor a explosión a motor eléctrico, nada más que con eso modificaríamos totalmente la estructura energética de la ciudad. Por ejemplo, ¿verdad? El otro tema que es interesante para la ciudad es que nosotros en las ciudades generamos en forma concentrada, en un pequeño espacio, enormes cantidades de desechos. Y voy a dar un ejemplo muy interesante. Hoy por hoy todo el mundo sabe lo que es el biodiesel, ¿verdad? Bueno, el biodiesel existe, se utiliza, ya no es un secreto, ya nadie le tiene miedo al biodiesel. Y el biodiesel se hace básicamente a partir de cualquier aceite vegetal o grasa animal, en fin. Resulta ser que por la misma estructura de la vida en una ciudad, la cocina predominante en ámbitos urbanos es la cocina en base a aceite, o sea, la fritanga, freír la comida. Ya no se pueden hacer asados, no se pueden hacer pucheros, porque no se puede estar 3 horas en un ambiente cerrado, pequeño, como es un departamento, esperando que termine de cocinarse el puchero. Hornear pasa lo mismo, uno hace algo al horno y resulta ser que se calienta mucho el ambiente. Y lo que nos queda es lo rápido, lo sencillo, que es la fritanga. Y la prueba está que en cualquier parte del mundo, si uno hubiera ido a un supermercado hace 30 años y va hoy, la gran diferencia que va a encontrar va a ser todos los productos disponibles en el supermercado para una rápida cocción mediante la fritura. Ahora, ¿qué pasa después que freímos el producto? ¿Qué pasa después que hicimos la milanesa o la papa frita o lo que fuera? ¿Qué hacemos con el aceite? Se tira y contamina. Exactamente, lo tiramos y contaminamos. Esto ocurrió, tuvo una repercusión bastante importante hace algo así como 6 o 7 años, en una ciudad al sur de la Argentina que se llama Calafate, ¿verdad? Calafate es una ciudad netamente turística,
con muchísimos hoteles y restaurantes, o sea, no viven de eso. Y descubrieron que, como el grueso de la comida era en base a fritura, y el aceite se tiraba en las cloacas, en verano ese aceite fluía, llegaba al lago argentino, y había una mortandad impresionante de peces, que morían por ingerir demasiada comida. O sea, se suicidaban comiendo porque era tan rico el aceite que el pescado reventaba por exceso de comida. Y en invierno se coagulaba el aceite y se tapaban las cloacas. ¿Cómo solucionaron eso? Bueno, una empresa que se llama Mill Outdoor Adventure, y que es una empresa que hace turismo aventura con una flota de Land Rovers Diesel, le propuso a la municipalidad de Calafate instalar una pequeña planta de biodiesel, recoger en forma regular todas las semanas el aceite usado, por así decir, generado por los restaurantes. Y a cambio de eso, de ese esfuerzo del restaurante, de poner el aceite usado en un bidón provisto por la empresa, etcétera, etcétera, la municipalidad tuvo una atención para con los restaurantes en la parte impositiva. Entonces, desde hace ya 6 o 7 años en Calafate, ¿verdad?, está la planta de biodiesel más austral del planeta Tierra, ¿verdad?, que es una plantita que genera 100 litros de biodiesel 2 veces por día. No estamos hablando acá de una mega inversión, estamos hablando de una inversión de menos de $10.000, ¿verdad? Y todas las semanas se entrega el bidón vacío, todas las semanas se recoge el bidón lleno, se lleva ese aceite, se lo limpia, se lo filtra, se lo hace apto para hacer biodiesel, con ese aceite se hace biodiesel, y con ese biodiesel abaratan notablemente el costo del transporte de la empresa, de la famosa turismo aventura, porque no hay que olvidar que en Calafate el litro de gasoil en este momento debe estar costando cerca de 20 pesos, ¿verdad? Entonces ya están tomando algo que antes no solamente se tiraba, sino que además generaba un problema ecológico en verano y un problema físico en invierno, y lo están transformando en un combustible que ya cumplió su ciclo, o sea, ya se usó el aceite para cocinar, ahora le vamos a sacar otro provecho, ¿verdad?, para el turismo. Bueno, ese tipo de situación es algo que es factible para cualquier ciudad del mundo, ¿verdad? Y se ha aprovechado, por ejemplo, en Suecia, es un país donde el aprovechamiento de los desechos humanos o de los desechos industriales se toma muy en serio. Pero no solamente Suecia, que es un país del primer mundo, también en India. En India, la cantidad de reactores de metano que hay en India o en China es gigantesca. Porque ellos, ¿qué hacen? Ellos toman todos los desechos humanos, más los desechos agrícolas, más los desechos de ganadería o cría de gallinas o lo que fuera, y lo transforman en 2 cosas. Por un lado, el gas metano. Y con el gas metano calefaccionan, cocinan o hacen andar sus vehículos, ¿verdad? Y por el otro lado, en fertilizante. La parte sólida del digestor, ¿verdad?, lo que da es fertilizante, con el cual devuelven fertilidad a sus campos. De vuelta, estamos usando energía súper, hiper barata, porque antes eso se generaba, como el caso acá de Buenos Aires, del SEAMSE, ya no sabemos dónde poner la basura. ¿Me explico? Ellos no, ellos están buscando basura, porque han hecho de la basura un bienestar adicional para la población y han hecho de la basura un ingreso para el erario público. O sea, la basura es plata en estos países, como India o como Suecia. Entonces, no se trata tanto de la imposibilidad técnica de hacer las cosas, se trata más bien de la ignorancia o de la falta de interés de los actores que están directamente involucrados en el tema, ¿verdad? O sea,
En cualquier país del mundo uno va a Europa, va a México, no estoy hablando de Estados Unidos o Europa, va a países normales como Australia y uno no ve basura en la calle, ¿verdad? Si uno saca un caramelo y se come el caramelo, va caminando hasta el próximo cesto de basura y tira el papel dentro del cesto de basura. Entonces no se ven papeles de caramelos en la calle, ¿verdad? Y si uno está fumando un cigarrillo, no apaga el cigarrillo en la calle y lo deja ahí, sino que lo apaga y lo tira dentro del cesto de basura, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Bueno, básicamente significa que son países que le han dado a la educación ciudadana la importancia que les permite mejorar su estándar de vida usando mejor sus recursos, ¿verdad? Entonces, yo creo que acá básicamente lo que tenemos nosotros es, y quiero redondear esto para dar un corte muy definitivo para señalar al verdadero culpable de todo esto, que no es el político, ni es el ciudadano, es otra entidad que genera todo esto. Hemos visto en esta breve charla que se pueden hacer las cosas, o sea, que se puede economizar energía, que se puede lograr una energía más limpia, que se pueden aprovechar desechos, que el hecho de que el planeta tenga ciudades cada vez más grandes no es un suicidio a futuro, sino que es una cosa que hay que aprovecharlo y manejarlo, ¿verdad? Pero también hemos descubierto que en todas las instancias que hemos mencionado siempre ha habido un tema de ignorancia, de falta de interés, un tema de desaprensión ciudadana. Y el principal responsable de esto, lamentablemente, es nuestro sistema educativo. Yo lo llamo la mafia académica, porque es una verdadera mafia. No tiene nada que envidiarle a la Andrangheta de Nápoles, ¿verdad?, o a la mafia siciliana. La mafia académica está basada en mantener un status quo para un grupo muy pequeño de gente privilegiada que se asegura de que nadie de afuera puede venir a soplar el asado, ¿verdad? Todas las universidades del primer mundo, inglesas, europeas, norteamericanas, canadienses, tienen sucursales en China. Uno puede cursar la carrera de ingeniero en la Universidad de Harvard en Pekín. Y ese título es válido para China, es válido para Estados Unidos y es válido en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Nosotros en la Argentina no tenemos ni siquiera una universidad, que esté entre las primeras 200 o 300 universidades del mundo. No tenemos una sola. ¿Y por qué? Porque hemos instaurado un sistema de lo que yo llamo incesto académico. Si yo fuera a tomar en este momento una tropilla de 100 vaquillonas, Aberdeen Angus, preciosas, increíblemente iguales, todas perfectas, todas campeonas de la sociedad rural, y las pusiera en un predio con un toro Aberdeen Angus super hiper campeón del mundo, y los dejara juntos durante 30 años, ¿qué obtendría? A los 30 años llegaría y vería vacas con 3 ojos, o con 3 tetas en vez de 4, o 5 tetas en vez de 4, ¿verdad? O que de repente salió un cuerno en el medio del pecho. ¿Por qué? Porque ese toro terminó engendrando hijos y nietos que a su vez engendraron hijos y nietos sin que haya cambio en la sangre. Y eso ya Darwin lo demostró, de que nosotros somos el producto de la evolución. Y la evolución es permanentemente estar probando nuevas posibilidades, nuevos planteos
para que eventualmente la naturaleza elija el planteo que mejor anda. Por eso se llama evolución. Y nosotros lo que hemos logrado en la Argentina es la involución. Entonces el alumno que hoy en día va a la Universidad de Buenos Aires, a la Facultad de Ingeniería, lo van a enseñar a él, le van a educar, le van a transmitir conocimientos, profesores que invariablemente y sin excepción han cursado la carrera de ingeniero en la Universidad de Buenos Aires, que a su vez tuvieron profesores que a su vez cursaron la Universidad de Buenos Aires, o sea que estamos con un incesto académico total. Cuando yo cursé ingeniería aeronáutica en Estados Unidos en la Universidad de Princeton, el 20% de mis profesores eran extranjeros. Algunos de ellos ni siquiera hablaban bien el inglés. Tenía rusos, tenía españoles, tenía de todo. Cuando después fui y cursé economía en la Universidad de Bruselas, ¿verdad? El 30% de mis profesores eran extranjeros. ¿Por qué? Porque la excelencia en la educación, al igual que la excelencia en cualquier otra cosa, viene de la evolución. Y la evolución exige que estemos permanentemente renovando la sangre y cambiando. Tengo un amigo que se llama Frank Witt, y que me perdone, Frank, perdóname por mencionar tu nombre, pero lo necesito. Frank es doctorado en Ciencias Agrarias de la Universidad de Göttingen en Alemania. Vino acá contratado por Pérez Companc para un proyecto de colza en el sur, en la Patagonia, por 3 años. Terminó el proyecto a los 2 años. Entonces le quedaba un año donde le pagaban el sueldo y no tenía nada que hacer. Como había tenido contacto con la Universidad Austral, se acercó a la gente de la Universidad Austral y dijo, che, mira, si ustedes quieren, yo gratis, a mí el sueldo me lo paga Pérez Companc, gratis, doy curso. Pero me gustaría dar curso en los primeros años, el primer y segundo año, porque yo veo que los chicos acá es como que les está fallando un poco lo básico, ¿verdad? ¿Y cuál fue la respuesta de la Universidad Austral? Fantástico, Frank, qué buena noticia. ¿Por qué no empezás ya a revalidar tu secundario? Y Frank lo miró y dijo, ¿revalidar mi secundario? Yo tengo un doctorado de Göttingen, yo no tengo que revalidar nada. Si revalidaba algo, insultaría a mis profesores. Ah, no, acá tenés que revalidarlo. O sea que si Frank quisiera dar clase de Botánica 1 en la Universidad Austral, necesitaba comerse 4, 5 o 6 años de reválida para poder ir a dar clase en la Universidad Austral. O sea, por eso no avanzamos, porque hay una mafia que impide, ¿verdad?, que avancemos. ¿Sabías que se puede combatir el cambio climático y a la vez ahorrar gas natural? Con los calefones de encendido automático es posible. Vida Silvestre te explica cómo. En la mayoría de los calefones de la Argentina encontramos una pequeña llama que está encendida constantemente, el piloto. Su función es encender el quemador principal cuando se necesita agua caliente, unas pocas veces en el día. El resto del tiempo solo derrocha gas. ¿Cuánto? El equivalente al consumo de 800.000 hogares típicos de Buenos Aires. Pero ya hay calefones disponibles que no tienen piloto y no derrochan gas. Son los calefones de encendido automático que solo consumen gas cuando estás usando el agua caliente, sin derrochar y sin contaminar innecesariamente. Y mucho nos queda para seguir hablando de este tema. Por supuesto que vamos a dedicarle algún programa sucesivo para seguir indagando en él. Lo cierto es que en el mundo existe mucha información de qué está ocurriendo con la energía. Y en cada parte del mundo la gente utiliza los recursos más la información de lo que están haciendo en otras partes y generan nuevas situaciones. Nosotros estamos en un punto óptimo porque podemos acceder a la información que está disponible para todos, y como tenemos distintos climas, como tenemos ciudades grandes, ciudades pequeñas, ciudades medianas, etcétera,
podríamos estar utilizando mucho más lo que está ocurriendo en otras partes. Bueno, como tenemos un gran potencial en Argentina, esperemos que esto comience a generarse, porque la cuestión energética en Argentina sigue preocupándonos. Hace falta más energía de la que tenemos y comprarla afuera es terriblemente costoso. Vamos a seguir en programas sucesivos con esta temática. Nos estamos despidiendo, nos encontramos dentro de 7 días en este mismo lugar. Hasta entonces. FECOBA, Federación Entidades de Combustibles, presentó Energía 21.